el Atlético de Madrid demostró que quiere disputar la final del Wanda Metropolitano. En una exhibición de intensidad, los rojiblancos anularon a la Juventus, firme aspirante al centro europeo, y encarrilaron la eliminatoria a merced a los goles de Jiménez y Godín en los compases finales del choque. Fueron muy superiores los colchoneros, para desesperación de un Cristiano completamente aislado. Dominio rojiblanco pronto saltó por los aires el guión inicial. Se preveía un partido cauteloso y el duelo amaneció endiablado, con llegadas a ambas áreas y sin apenas centro del campo. Cristiano, tan voluntarioso como anulado durante todo el encuentro por la omnipresente dupla Jiménez-Godín, dio el primer aviso con una potentísima falta directa que obligó al vuelo salvador de Áblar. Acto seguido, Bonucci heló el ambiente infernal del Metropolitano con un cabezazo desde el interior del área que se marchó alto. Fueron dos fogonazos aislados en un primer tiempo nítidamente rojiblanco. El Atlético marcó el ritmo del partido merced a una asfixiante presión en terreno enemigo que obstruyó la creación bianconera y desató las verticales ofensivas de los de Simeone. Con más balón, jugado rápido y en vertical, los colchoneros pusieron en aprietos a la zaga italiana, pero les faltó filtrar el pase definitivo. Ante la férrea defensa rival, los rojiblancos probaron suerte desde la larga distancia con dos trayazos de Griezmann y Thomas que toparon con Szczęsny. Arrollada por la intensidad colchonera, la vecchia Signoria buscó dar pausa al partido en las botas de Pjanic y Bentancur, pero no fue hasta los albores del descanso que el Atlético rebajó su inclemente presión. Pesó el esfuerzo físico, encarnado en un Diego Costa recién recuperado que fue faro en ataque y punta de lanza en defensa. No aprovechó la Juve el bajón colchonero, demasiado horizontal, incapaz de conectar con sus delanteros. Estampida colchonera regresó del descanso la Juve dispuesta a adelantar líneas, pero se acrecentó aún más su tibieza ofensiva. Ordenado atrás y con metros para contragolpear, el Atlético se encontró el escenario soñado para encarrilar la eliminatoria. Perdonaron los rojiblancos en sus dos primeras estocadas. Diego Costa envió fuera un mano a mano ante Szczęsny tras un pase magistral de Griezmann al espacio y, a renglón seguido, el arquero polaco se lució para desviar una vaselina del galo al larguero. Tembló la Juventus, rugió el Metropolitano y el Atlético entró a matar. Simeone movió rápido el banquillo para reemplazar a Diego Costa y Coque, que regresaban tras lesión. Entraron Correa y Morata. El madrileño, prácticamente en el primer balón que tocó, conectó un testarazo inapelable al fondo de las mallas. El colegiado, sin embargo, anuló el tanto tras consultar el VAR por falta de Lariete sobre Bonucci. La decisión arbitral postergó la tragedia bianconera, que era ya cuestión de tiempo. El Atlético fue con todo a por el tanto que, finalmente, llegaría en un centro suelto en el área que Jiménez embocó a gol. La Juve estaba no queda y el Wanda, encendido, pedía más. Le correspondió su equipo que, precisamente por mediación de su capitán, lograría el 2-0 en otro rechace en el interior del área tras un servicio a balón parado. Intentó resurgir la Juventus con un cabezazo alto de Cristiano y un potente disparo de Bernardeschi que salvó a Áblar. Ya era demasiado tarde. Cantaba el Metropolitano. El Atlético pone pie en medio en los cuartos de final.